Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy, pero muy bien. Qué bueno que estamos acá y que tenemos esta joyita enfrente nuestro, que es la Biblia de Estudio Trasfondo Cultural, que si querés ver la reseña, te invito a que la veas. Te dejo aquí el link de la reseña en forma y contenido de la Biblia de Estudio Trasfondo Cultural, que tiene la traducción bíblica Reina Valera revisada. Y ahora, como bien lo dice el título de este video que viste, la importancia del trasfondo cultural en la Biblia. Pero no lo voy a hablar yo porque sé poco al respecto, pero estoy con alguien que sabe mucho al respecto y es Dominic Hernández, directamente desde California. Así que bienvenido, Dominic. Muchas gracias, Ross. Un placer estar aquí contigo. Bueno, Dominic, contale un poco a la gente, un poquito someramente, cuáles son tus logros académicos para que la gente sepa que no vamos a hablar de vale, sino con propiedad del asunto. Bueno, muchas gracias. Rodo, yo soy doctor en filosofía en lo que es la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Estudié el doctorado en la Universidad de Bar Ilan, que queda en la zona metropolitana de Tel Aviv, en Israel. Y la mayoría de mis estudios, o sea, la mayoría de mis cursos se enfocaron en entender el Antiguo Testamento en su cultura, o sea, en las culturas alrededor del antiguo Israel, en el antiguo Próximo Oriente. Así que este tipo de recurso es excelente porque, y en mi opinión, porque eso es lo que estudié. Hice mi doctorado en los idiomas del antiguo Próximo Oriente y la filología semítica. Tremendo, tremendo. Y bueno, un poco para arrancar con esto, me encantaría que hablemos y que tú nos hables acerca de por qué es importante conocer lo que es el trasfondo cultural de la Biblia, cuáles son, digamos, las ventajas de tener una herramienta como esta que nos enseña acerca del trasfondo cultural y de las cuestiones de usos y costumbres de los tiempos bíblicos en religión, en cultura, bueno, allí en relaciones humanas, etcétera. Pero piénsalo, muchos de nosotros cuando empezamos a leer la Biblia, la leemos en nuestro idioma, en nuestro primer idioma, en este caso en el español, o el inglés o el alemán, pero la Biblia no fue escrita en alemán, no inglés o español, la Biblia fue escrita en tres idiomas, en el hebreo, el arameo y el griego koiné. Ahora, eso significa que esas personas que escribieron la Biblia hablaban otro idioma y también eran de otras culturas. Si fueran de nuestras culturas, hubieran escrito en español, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer que hay esa brecha, hay varias brechas, pero especialmente esa brecha lingüística facilita también un entendimiento que hay unas brechas culturales que tenemos que cruzar para poder entender el significado del texto que nosotros estamos leyendo en nuestras Biblias. ¿Y tienes en mente algún ejemplo, pero muy marcado, que nos hable de que si no conocemos el trasfondo cultural, digamos que no, es como que no interpretamos bien el pasaje en su 100%, digamos, correctamente? Sí, tomemos los proverbios. Nosotros a veces leemos los proverbios como si fueran datos y también leemos los proverbios como si fueran promesas. Todo el tiempo tenemos que entender que el proverbio era un tipo, era un género del antiguo Próximo Oriente. Entonces, cuando leemos los proverbios en nuestra Biblia, en el español, hay que reconocer que esos proverbios fueron escritos en hebreo en primer lugar y en segundo lugar, los que escribieron esos proverbios eran escribas del antiguo Próximo Oriente, eran escribas hebreos del antiguo, o judíos del antiguo Próximo Oriente. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que ellos estaban escribiendo los proverbios en su contexto, las personas que iban a poder entender esos proverbios en sus contextos. Por eso a veces algunas metáforas de los proverbios no tienen sentido, porque las metáforas no las entendemos nosotros con nuestra intuición, intuitivamente. Además, el libro de Proverbios está escrito como si fuera como una conversación entre un padre y un hijo. Y muchas personas leen el libro como si fuera una conversación, pero tenemos que reconocer que la conversación esa está escrita en poesía, que no es nadie habla con su hijo en poesía. Eso fue el género y también una táctica retórica de autores del antiguo Próximo Oriente, o sea, la sabiduría tradicional
se transfería entre padres e hijos. Entonces tenemos que entender todo ese tipo de todos esos contextos para poder entender el libro de Proverbios, para leer el libro de Proverbios bien. Ahora, una cosa que quiero aclarar. No estoy diciendo que todos tenemos, que nosotros tenemos que tener cada aspecto cultural del antiguo Próximo Oriente para poder entender la Biblia. No, no, no. Los mensajes de los textos se siguen transfiriendo hasta el día de hoy, pero para entender para poder matizar nuestro entendimiento de la palabra de Dios, tenemos que entender aspectos culturales y reconocer que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma hoy en día. Tenemos que cruzar unas brechas para poder entender lo que estaba tratando, lo que estaba intentando comunicar los autores antiguos. Bueno, a mí se me viene a la mente diferentes situaciones, sobre todo del libro de Génesis, donde está ubicado en un tiempo realmente muy antiguo, milenios atrás, con expresiones como los pactos, palabras de Dios, cuando Dios le dice, ok, bueno, como, qué sé yo, Abraham le dice, pero ¿cómo conoceré que esto que me dices es así? Y luego Dios le dice, bueno, muy bien, conseguite unos animales, los parte a la mitad, ponen en el camino, mitad de un lado, mitad del otro, y viene una antorcha encendida pasando por el medio de los animales. Y cuando uno de repente dice, ¿qué es esto que está viendo? Como que no, va a las notas del estudio de la Biblia Trasfondo Cultural y nos habla de los pactos que había en ese tiempo histórico y cómo Dios, utilizando de los medios entre los seres humanos para ratificar una palabra, realiza ese ritual como un juramento de su parte para que Abraham tenga la certeza en su cultura de que Dios era veraz y que cumpliría su promesa. ¿Qué te parece, Dominic, eso? Impresionante, ¿no? Yo creo que diste un ejemplo excelente. Otro ejemplo también es el libro de Job. Por ejemplo, nosotros leemos el libro de Job hoy en día y decimos, wow, qué narrativa que el Señor permitió que Job sufriera, y no reconocemos que la mayor 39 de 42 capítulos del libro de Job fueron escritos en poesía. Y también en el antiguo Próximo Oriente hay varias otras composiciones en las cuales hay un hombre que no ha o que un hombre, podemos decir, como Job, que sufre, y parece que este tipo de literatura era un género del antiguo Próximo Oriente, y que el libro de Job, el libro que nosotros tenemos en nuestra Biblia, es parte de ese género del antiguo Próximo Oriente. Para poder entender lo que Dios está diciendo a través de nuestro libro de Job, hay que reconocer que también fue parte del, cómo es diferente y cómo es parecido a las otras composiciones del antiguo Próximo Oriente. Sí, 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 y es muy interesante porque, como bien dijiste, digamos, avanzando un poco sobre mi pregunta, Dominic, la palabra de Dios permanece para siempre, ¿no? Y ha estado a lo largo del tiempo hablándole a gente en hebreo. Luego, cuando cambió, digamos, la población y aprendieron la mayoría griego, que se hizo la Septuaginta, ¿no? La versión de los 70, que era como una Biblia del Antiguo Pacto para ellos en el lenguaje moderno. Era el griego que hablaba todo el mundo. Y allí conocieron la palabra del Señor en otro idioma, pero la palabra del Señor siempre permaneció para siempre, y convengamos en que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y un nuevo creyente que no tiene ningún estudio, digamos, teológico, cultural de la Biblia, igualmente tiene comunión con Dios, como bien decías tú, ¿no? Alguien nuevo que aparece. Sí. Pero pasa que luego querés prepararte mejor, querés servir al Señor con mayor, y ahí es donde viene la escuela bíblica avanzada, el instituto bíblico, internado o por extensión. Ahí viene el estudio a través de materiales complementarios para comprender las cuestiones históricas. Y ahí es donde quiero preguntarte, ¿cómo considerás que esta Biblia, del 1 al 10, puede ser una excelente herramienta para abordar la cuestión cultural? Rodo, cuando nosotros leemos esta Biblia, leemos la palabra de Dios. Podemos decir que estamos leyendo la palabra de Dios y que podemos entender los mensajes fundamentales de la palabra de Dios. Pero queremos profundizarnos en lo que dice la palabra. Tenemos que reconocer, en primer lugar, tenemos que humillarnos y reconocer que lo que nosotros estamos leyendo es una traducción. Es una traducción del hebreo, del arameo y del griego.
Y por lo tanto hay que reconocer que también hay brechas culturales y lingüísticas que tenemos que cruzar. Esta Biblia nos ayuda a cruzar esas brechas con las notas, nos ayuda a cruzar esas brechas. Ahora, muchas personas cuando se dan cuenta que habían culturas parecidas a las culturas a la cultura del antiguo Israel o composiciones parecidas a las composiciones que nosotros tenemos en la Biblia, composiciones fuera de Israel que fueron composiciones parecidas a las composiciones que tenemos en la Biblia, se asusta. Algunas personas se asustan. Y lo que quiero decir, mi respuesta a ese tipo de reacción es que nosotros tenemos que reconocer que Dios siempre hablaba en el idioma de la gente, siempre daba una palabra que la gente podía entender. Entonces, nosotros a través de recursos como esta Biblia podemos volver para atrás un poquito para entender, para tratar de entender cómo la gente entendía la palabra de Dios en su contexto, en su idioma, y de esa manera podemos profundizarnos en lo que dice la palabra de Dios hoy en día. Sí, profundizar, y no solamente profundizar, sino intentar hacer una especie de comprensión histórica, yendo a ese lugar, yendo a ese momento histórico, entendiendo la relación de ese personaje bíblico con el llamado que Dios le dio, por qué hizo lo que hizo, por qué, y creo que, claro, en todo esto que estamos hablando, la Biblia de Estudio Trasfondo Cultural es una herramienta que nos va a dar no solamente, digamos, la comprensión cultural, sino también, y esto me llamó mucho la atención y quiero saber tu opinión, Dominic, al respecto, y es de múltiples, digamos, obras contextuales y contemporáneas que también dan evidencia de lo que la Biblia dice. Y hay una que no me acuerdo mucho, pero que seguramente estamos viendo en pantalla ahora el comentario, que tiene que ver con una obra que habla del diluvio, por ejemplo, y dice, bueno, esta obra, que también es contemporánea de aquellos tiempos, también dice y habló de un diluvio universal, y es algo que nos da evidencia de que hay, digamos, escritos antiguos que también dan evidencia de un diluvio universal y que también respaldan un poco, complementariamente, la existencia real y no ficticia ni mitológica de lo que la Biblia habla en el capítulo 6 de Génesis, que fue el diluvio. Y así sí, muchísimos libros que menciona la Biblia de Estudio Trasfondo Cultural. ¿Qué opinas de eso, Dominic? Rodo, hay varias composiciones que hablan de un diluvio que pasó en el antiguo Próximo Oriente. Hay la composición de Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh, que la tablilla 11 habla de este diluvio, y también hay otra composición que se llama Atrahasis, que también habla de un diluvio. Ahora, el puro hecho de que hay varias composiciones hablando de un diluvio nos enseña que había otras personas en el antiguo Próximo Oriente tratando de averiguar la razón por la cual había un diluvio histórico. Ellos trataban de entender el diluvio a su manera. Nosotros tenemos una versión inspirada por Dios en nuestra Biblia, en el libro de Génesis. Sí. Y bueno, me pongo a pensar en esto y digo, ¿cuánto y qué hace diferente? Porque hay tantas Biblias de estudio, Dominic, muchas, de todas las editoriales, pero ¿qué podrías decirnos que hace realzar, valorar, legitimar todavía el hecho de que la gente sepa que existe la Biblia de Estudio Trasfondo Cultural y por qué la hace, digamos, o qué la hace, digamos, más valorada también para tenerla en su biblioteca de recursos cristianos? ¿Cuál es el valor fundamental de esta Biblia en particular? Robo, cuando nosotros leemos la Biblia, leemos la palabra de Dios y eso nos debe de humillar un poquito. Nosotros debemos de ser humildes. Y el primer paso de una buena lectura bíblica es ser humilde. Esta Biblia nos ayuda a reconocer que hay mucho que aprender, ¿verdad? No solamente mucho que aplicar, pero mucho que aprender de lo que era la palabra de Dios en sus primeros contextos. Es a través de entender la palabra de Dios en su contexto que nosotros podemos aplicar los puntos principales a nuestras vidas hoy en día. Una mala interpretación del texto en su contexto causa una mala aplicación hoy en día. Esta Biblia nos ayuda a entender
la palabra de Dios en sus contextos históricos y culturales para poder aplicar la palabra de Dios muy bien hoy en día. Eso es lo que nosotros queremos como cristianos, ¿verdad? Nosotros queremos aplicar la palabra hoy en día, aplicarla bien. Esta Biblia nos ayuda a hacer eso. Y qué bueno que no solamente nos ayuda, sino que nos da un argumento sólido para la comprensión de ese contexto cultural. Sobre todo estoy pensando en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia no solamente era una iglesia que le predicaba a los judíos, que venían de la ley de Moisés y de la ley oral, si se quiere decir así, la tradición de los judíos, sino también me llama mucho la atención el hecho de que cuando van a predicarle a los gentiles, y allí un montón de situaciones de los judaizantes que quieren allí intentar de que los gentiles se conviertan como al judaísmo, a la ley de Moisés y luego al cristianismo, si se puede decir así, y Pablo luchando con eso de que somos salvos por la fe y no por las obras de la ley, y todo lo demás, el concilio de Jerusalén, que se abstengan de ahogado, de sangre, de fornicación, de los ídolos y nada más. Y uno cuando lee todo eso, el uso del velo en la mujer en Corinto, lo que sería el hecho del comer la carne sacrificada a los ídolos, que era la carnicería en aquel entonces, cuando dice, bueno, todo lo que hay en la carnicería, coman. Y uno cuando lee literal, sin entender el contexto cultural, bueno, se va a una interpretación realmente muy limitada de lo que es el contexto. Así hay tanto, Dominic, ¿no? Cuando leemos la Biblia, nosotros llegamos a la última página del Antiguo Testamento y luego empezamos a leer el Evangelio de Mateo. Y a veces no nos damos cuenta que pasaron cientos de años en ese periodo intertestamentario que influyeron, o sea, los acontecimientos de ese tiempo intertestamentario, influyeron en lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué el Antiguo Testamento está escrito en dos idiomas semíticos y el Nuevo Testamento está escrito por judíos en el griego koiné? Nosotros tenemos que entender el trasfondo cultural para poder, y es histórico también, para poder entender esos cambios. Son cosas que no nos dan nuestras Biblias en el español, porque todo está escrito en el español, ¿verdad? Entonces necesitamos un poquito de ayuda para facilitar el entendimiento de los cambios de tiempos y culturas y reconocer que lo que nosotros estamos leyendo en el Nuevo Testamento, cuando aparecen muchos judíos, grupos judíos, ¿verdad? Tensión, fricción entre los judíos y los gentiles. Todo eso es contexto histórico que tenemos que entender si vamos a aplicar los textos del Nuevo Testamento bien en nuestros propios contextos. O vamos a tener interpretaciones muy raras, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Sabes qué se me viene a la mente? Cuando Pedro está en la casa de Simón Curtidor, allí en Jope, y ve el lienzo que baja con un montón de animales, todos inmundos según la ley, y Dios le dice, Pedro, mata y come, ¿no? Y uno, y va, y de repente dice, bueno, pero llegó alguien y lo mandó a llamar, y Pedro, no entendiendo nada, se da cuenta de que en realidad no era el animal impuro o puro, sino que era que él tenía que recibir a los gentiles, que en su mente y su cultura judía eran impuros. Aquellos judíos que se encontraban con los gentiles y que pasaban el umbral de la puerta y pasaban a una puerta de gentiles, eran impuros. Y él dice, no llames tú común a lo que yo he santificado. Y ese pasaje, sin entendimiento de por lo menos 5 cuestiones culturales de esa época, pierde la delicia de la comprensión total de lo que Dios le mostró a Pedro, ¿no? Tremendo, Dominico, ¿no? Así es, Rodo, piénsalo. Nosotros como personas hoy en día, especialmente gentiles que no son judíos, no entendemos qué tan radical fue ese llamado. Pedro no iba a comer carne de puerco, no lo iba a hacer en su cultura, jamás, ¿verdad? Y no iba a tocar un puerco. Imagínate ir a la casa de un gentil, entrar a su casa a personas que comían puerco, a personas que comían tocineta. Imagínate. El Señor, y eso es uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque en ese pasaje es obvio que el Señor le está abriendo la puerta al reino de Dios a los gentiles,
Ahora, hay muchas interpretaciones con respecto a lo que el Señor verdaderamente está comunicando a través de esa sabanita que se bajó del cielo, ¿verdad? Le está diciendo a los judíos que pueden comer ahora tocineta, le está diciendo ahora que esas reglas, podemos decir, o esas leyes del Antiguo Testamento ya no se aplican para meterle mano a esa conversación. Primero tenemos que entender el contexto. En el contexto de Pedro, jamás hubiera pensado comer lo que estaba en esa sábana y jamás hubiera pensado ir a la casa de un gentil para invitarle a esa persona al reino de Dios. Jamás hubiera hecho eso. Impresionante, ¿no? Hay un evento en Gálatas, acá ya nos pusimos en modo Biblia, a hablar de la Biblia, más allá de... Pero la Biblia trasfondo cultural, como hemos visto en pantalla mientras hablábamos, tiene múltiples notas del estudio bíblico, pero son enfocadísimas. Yo te digo, Dominic, que a mí de hecho ahora la estoy usando en este mes de enero, te cuento, en la serie Leemos la Biblia en un año, multiversiones. Estamos leyendo la Biblia de tapa a tapa y en este mes estoy leyendo la Reina Valera revisada, utilizando la Biblia de estudio trasfondo cultural, y es increíble cómo leo 5 versículos y tengo que dar vuelta a la página. ¿Por qué? Porque hay mucha información contextual, herramientas de estudio bíblico, cuadros explicativos que son una joyita. La información contextual que da, explicando todas cuestiones de lo que va apareciendo en el texto bíblico. Pero lo que te iba a decir, Dominic, antes de meterme allí en lo que me gusta esta Biblia, es cuando Pedro es reprendido por Pablo, allí en el capítulo 2 de Gálatas. Porque Pedro, cuando estaba con los gentiles, comía con los gentiles. Estaba allí todo. Y cuando venían los judaizantes o los judíos de Jerusalén, que creían en Jesucristo, pero que mezclaban todo, no concebían que un cristiano podía no ser judío, no estar circuncidado, no guardar la ley de Moisés, no guardar el Sabbat. Bueno, era inconcebible. Y Pedro se retraía, se apartaba de los gentiles y estaba con los judíos. Y Pablo dice, eso era de condenar. Y yo le reprendí duramente porque eso era de condenar. Y uno dice, pero si estás sentado con uno y después con otro, ¿cómo era de condenar? Bueno, hay que entender el contexto cultural y sobre todo religioso para entender lo terrible que Pablo, cómo digamos, percibía la situación Pablo en base a su conocimiento de la libertad en Cristo. Bueno, ¿qué tenés para decirme, Dominic, de eso? Tremendo, ¿o no? Lo que es tremendo es que nosotros como cristianos hoy en día, especialmente cristianos que no son judíos, yo no soy judío, pero viví por 5 años en Israel. Entonces, los judíos que creen en Jesús, algunos de ellos todavía entienden este problema a través de su intuición, por su tradición y todo eso, pero la mayoría de los cristianos en este mundo no son judíos y por lo tanto no entendemos qué tan grave fue la situación ahí. ¿Verdad? Porque el mensaje que se podía entender del comportamiento de Pedro era que todos los cristianos o judíos, perdón, todas las personas cristianas, todas las personas que creían en Jesús, tenían que entonces seguir la ley de Moisés y no podían comer ciertas cosas, se tenía que circuncidar. Ahora, nosotros hoy en día decimos, pero eso es del antiguo pacto, eso se aplicaba al antiguo Israel. No, tenemos que reconocer, esa también sigue siendo la palabra de Dios. La Torá sigue siendo la palabra de Dios. Ahora, si fuéramos judíos durante la época del Segundo Templo, el primer siglo, esa es nuestra Biblia, ¿verdad? Y si queremos seguir la palabra de Dios, entonces, ¿qué? Tenemos que seguir lo que dice la Torá. Algunos judíos pensaban que tenían que todavía seguir, por ejemplo, toda la ley, cómo se comía Shabbat, circuncisión y todo eso, y había otros que decían, un segundo, entendemos el pleito entre los judíos, pero ¿qué tal esos que no son judíos, que son Hagoyim, de las naciones? Ellos también, el Señor nos ha revelado que ellos también son parte de la familia de Dios a través de Jesucristo. Ellos tienen que ser judíos también. O sea, fue una cuestión súper importante durante ese tiempo, un asunto que nosotros no reconocemos hoy en día porque
muchos de nosotros simplemente no somos judíos y no reconocemos qué tan importante era el problema, esa cuestión en ese tiempo. Sí, sí, y la verdad que es muy bueno entenderlo, y algo que también me llamó mucho la atención de esta Biblia, que tiene que ver con el entendimiento del libro de Hebreos, ¿no? De la epístola a los Hebreos, porque en ningún momento la epístola a los Hebreos habla de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción del templo, sino que se da por sentado de que, bueno, Jesucristo es superior a Moisés, a los ángeles, superior al sacerdocio levítico, superior a esto, y ahora es un nuevo sacerdote único para siempre y para todos, y ahí nos motiva a que tengamos fe en él y nos da ejemplos del Antiguo Testamento, pero claro, no nos da un contexto de por qué dice lo que dice, por qué está argumentando así, que es tan diferente la epístola a los Hebreos en relación a las demás epístolas, donde se habla de vida cristiana, de confrontación con el contexto, de marcar una diferencia, vivir como cristianos. Y ahí es donde yo les aseguro que cuando uno lee las herramientas del estudio de la Biblia trasfondo cultural, ahonda en un montón de cosas que mediante el entendimiento de esas cosas de contexto, uno le saca un jugo impresionante a la epístola a los Hebreos. Dominic. Rodo, durante la época del Segundo Templo, habían judíos que estaban esperando el Mesías. No sabemos cuántos judíos estaban esperando el Mesías, pero fíjate, habían personas que sabían que el Mesías tenía que venir a través del linaje de David. Ahora, David era una persona de la tribu de Judá, ¿correcto? Había otras personas que sabían que el Mesías tenía que ser sumo sacerdote, y el sacerdocio era a través de la tribu de Leví, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que hace el libro de Hebreo? Durante la época del Segundo Templo, y sabemos que había personas que estaban esperando el Mesías, porque en Qumran, que son los rollos de más muertos, donde consiguieron los rollos de más muertos, 11Q Melquisedec, 11Q13, documento 13, nos indica que habían personas esperando o un Mesías de la tribu de Judá, o el Mesías de la tribu de Leví, o un sacerdote, o un rey. Y lo que hace el libro de Hebreo, la epístola, es que junta esos dos linajes y dice que el Señor Jesús era rey, y es rey y sacerdote a través del linaje de Melquisedec. Ahora, imagínate, tú eres un judío de la época del Segundo Templo y estás esperando, y no sabes si él, o estás esperando quizás un Mesías que venga del linaje de Judá, y otro Mesías que venga del linaje de Leví, y no sabes exactamente cómo combinar esos dos pensamientos que se enseña a través del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que habrá un sumo sacerdote para venir y bregar con el problema del pecado, y habrá un rey que vendrá del linaje de David. Si tú eres judío durante la época del Segundo Templo y no sabes cómo juntar esas dos ideas, ¿qué es lo que hace la epístola de los Hebreos? Junta esas dos ideas en la persona y la obra de Jesús a través del linaje de Melquisedec. Es impresionante lo que hace el libro en su contexto histórico. Entonces, convengamos bien, ahora sí, que la Biblia trasfondo cultural tiene que ser una herramienta que tiene que estar en nuestras bibliotecas de recursos cristianos, y por eso la recomendamos 100%. Dime si la recomiendas, y más allá de todo lo que dijiste, ¿por qué la recomiendas en pocas palabras, Dominic? En pocas palabras, yo recomiendo este recurso porque este recurso nos ayuda a entender la palabra en sus contextos históricos, culturales, lingüísticos, y también para poder aplicar la palabra de Dios en el día de hoy de una manera práctica. Esas aplicaciones tienen que ver de una buena interpretación. Esta Biblia nos ayuda a interpretar la Biblia en sus contextos originales, para poder aplicar los puntos principales hoy en día. En pocas palabras, tenemos que tener este tipo de recursos.
Excelente todo lo que estuvimos hablando, Dominic, todo, me parece extraordinario. También me sumo a decirle a la gente, como ya se lo dije en varios videos, que tiene que estar en tu biblioteca de recursos cristianos la Biblia de Estudio Trasfondo Cultural, ya sea en pasta dura, en símil piel, como estas que tengo aquí en pantalla. La verdad que es una muy buena encuadernación y también muy buena, muy potable, realmente muy edificante cada una de las herramientas que tiene esta Biblia. Dominic, vamos al final de esta entrevista. ¿Quieres saludar a alguien, agradecer a alguien, hablar un poco de cómo la gente puede comunicarse contigo en el caso de que estés abierto a eso? Seguro. ¿Sabe qué, Rodo? Nosotros no hablamos del hecho de que soy el director de Talbot en Español, un programa hispano aquí en la Universidad de Biola, que tiene cursos a nivel posgrado. 3 maestrías ofrecemos y en esas maestrías hablamos de este tipo de cosas, de trasfondo cultural y lingüístico. Ofrecemos 4 cursos de hebreo, 4 cursos de griego, hasta el principio, de principio hasta avanzado. O sea, no es que solamente me interesa, yo vivo el trasfondo cultural de la Biblia, es lo que hago, ¿verdad? Es mi trabajo. Así que les invito a todos a que sigan en contacto conmigo a través de mi página de web, que es Dom S. Hernández. Ahí está toda mi información de contacto. Se pueden comunicar conmigo a través de Facebook, de Instagram, de X, de todo, porque me encantaría seguir en contacto y escuchar también las preguntas de la gente. ¿Cuáles son las cosas que más te interesan del estudio del antiguo Próximo Oriente o de la época del judaísmo, del Segundo Templo? Me encanta ese tipo de preguntas. Bueno, muchas gracias, Dominic. Realmente aprecio mucho tu tiempo y a mí me gusta mucho tener este tipo de entrevistas con personas que saben, personas que tienen allí el deseo de que la gente conozca no solamente la palabra de manera literal con lo que dice, sino metiéndose, nadando en las aguas de los contextos culturales y un poco de lo que dijo el apóstol Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno, pero examinarlo no es solamente la lectura lineal, sino examinarlo en base al entendimiento de los tiempos, de los usos, de las costumbres, de las cuestiones religiosas, políticas, culturales, de las cuestiones literarias también, de los modos y modismos, bueno, todo eso, ¿no? Y creo que la Biblia, trasfondo cultural, es una excelente herramienta y quiero decirte a ti que me estás mirando que para tener esta Biblia en principio acércate a tu librería local amiga para que puedas decirle quiero la Biblia trasfondo cultural, de hecho sácale una foto a esta pantalla ahí y mándale esta foto a la librería diciendo quiero esta Biblia que presentó Rodo, la Biblia de Estudio Trasfondo Cultural, y luego de allí en adelante, bueno, te voy a dejar los links de compra en Amazon para que puedas hacer la compra a través de nuestros links de compra seguros en Amazon asociados, y también si quieres comunicarte conmigo, comuníquete conmigo al número que aparece en pantalla y voy a estar aquí para servirte con responsabilidad, siempre avanzando, y recuerden que estamos haciendo envíos por DHL a todo el mundo, llegando entre 2 y 6 días hábiles a cualquier lugar del planeta. Así que les agradezco el tiempo que han invertido en ver el contenido de este video y llegar hasta este momento, pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Gracias por apoyar a nuestra familia Y al trabajo en el canal. Que Dios los bendiga muchísimo. y hasta el próximo video. Chau, ¡Chao, chao!